Listo, bueno, bienvenidos a este día 9 de el reto 21 días. Ayer repasamos frases, tratamos de tener alguna práctica, yo diría, en reforzar el vocabulario adquirido en sesiones pasadas, ¿ok? Entonces, hoy lo que vamos a hablar, vamos a entender un concepto de cómo aprender la gramática sin estudiar la gramática. Yo les pregunto, ¿les gustaría aprender esto? ¿Qué tan importante es? Porque yo creo que mucha gente es donde más dificultad tiene. O sea, porque sí, es importante la gramática, pero no vamos a aprender la gramática estudiando gramática. Uno adquiere la gramática a través de una técnica, ¿ok? Entonces, eso es lo que voy a explicar del día de hoy. Presta mucha atención porque, como te digo, como te voy a dar una técnica, esto sería como la introducción a la técnica y hay que irlo ampliando y hay que ir haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, número uno es la técnica, se llama storytelling, ¿ok? Storytelling. ¿Y qué es básicamente storytelling? Storytelling es esa habilidad o es cómo nosotros contamos historias, ¿ok? Pero, mejor dicho, hablar de una manera que contamos historias y es más fácil recordar para otra persona. ¿Por qué? Porque yo recuerdo ciertos eventos y ubico esos eventos en un espacio. Entonces yo sé que ese espacio va a ser como que en el pasado, es en el presente o es en el futuro. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar ese enfoque, se me facilita. Listo. Sin embargo, yo necesito algunas cosas para que la técnica de storytelling sea muy, muy efectiva. ¿Cuáles son esas cosas? Lo que se llaman las sequence words. ¿Ok? Sequence words sería como que first, second, third, okay, after that, okay, que me van a dar como un orden en los eventos, en situaciones, en lo que sea, ¿no? Estos son algún ejemplo, sí, algunos ejemplos, pero pueden ser más. Ustedes pueden llegar a tener muchas más y pueden como que variar. Pero si se aprenden esto como base, algunas como base, súper. Siguiente, ¿qué es lo que voy a necesitar? Se llaman time expressions. Time expressions en español pues serían expresiones de tiempo, que estas son, ¿no? Yesterday, today, tomorrow, right now, last week, también puedo decir last month, last year, y de ahí puedo decir next week, next month, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas expresiones de tiempo igual con las que ustedes pueden ir variando, pero esto es lo que les va a servir muchísimo, muchísimo para esta dinámica que les digo storytelling, ¿no? Porque ahí, si yo ya sé estas palabras, aunque se equivoquen en los verbos, porque puede pasar, me va a ayudar a entender mejor el espacio. O sea, es como que como hay un conflicto, pero me da suficiente contexto, entonces yo digo, ok, posiblemente está hablando del pasado, y bueno, o sea, va a ayudar. Vamos a verlo ahorita en un ejemplo. Y finalmente, lo que se llaman los conectores, connectors. Estas son palabras, bueno, los básicos son and, so, but, because. Hay unos más avanzados que llegan a ser como however. Y no sé si tú sabes algún otro. ¿Sabes de pronto algún otro? Si lo sabes, puedes ponerlo pues en los comentarios, en el chat, donde estés viendo este video. Listo, entonces, estas cosas que te digo, sequence words, se convierten en esas bases para que yo pueda tener como un avance en esta habilidad de storytelling. Ahora vamos a ver el ejemplo. Listo, aquí yo cuento una historia y esto sería como, se podría decir que es como el nivel intermedio. Si usted está empezando, si usted es beginner o principiante, usted coge historias y las puede encontrar como lo voy a poner acá. Short Stories Level A1, ¿no? Entonces hay muchísimas en el internet.
Hay muchísimas de internet. Las mismas stories a veces tienen como que el audio y pueden hacer las técnicas pasadas. Sea como sea, usted puede encontrar esas historias. Listo. Si no, si ya es más avanzado, usted puede llegar a escribirlas. Muchos de ustedes, yo sé que ya deben saltar a esta parte, empezar a escribir historias y yo les voy a mostrar este ejemplo y ahora les digo cuál sería cómo profundizar este ejercicio. ¿Okay? Entonces, mira, aquí yo escribo esta historia. When I was 24, I got the news that I was going to be a dad. Immediately, I had several emotions. It wasn't until Emma was born that it felt real. I was a dad. Entonces, esta fácil. De pronto puedo decir, I became a dad. Listo. Entonces, mi intención con esta historia, cualquiera de estas dos puede ser, pero mi intención con esta historia corta es, por un lado, demostrarles, ¿no? Cómo va. También, bueno, acá voy a revisarme un poco. Algo que me va a ayudar y que necesito es aprenderme los verbos. O sea, pero yo te voy a decir que no te aprendas más, o sea, que de entrada domines 20 a 30 verbos. Que 20 a 30 verbos de los más comunes, common, ¿ok? Common verbs. Porque si tú saltas a querer aprenderte phrasal verbs o no sé cuántas cosas, recuerda que la forma cambia. Y más adelante vamos a hablar, de pronto en otro día, que no es que hay una conjugación en inglés, ¿cierto? En inglés no es que hay conjugación, sino hay una forma diferente de un verbo. A veces las palabras son totalmente diferentes. Entonces, por eso, si tú aprendes 20-30, realmente te estás aprendiendo como que 90 verbos o 60 verbos. All right? Entonces, bueno, por eso es que estos verbos que tú ves acá, que son los que están subrayados, son verbos como que comunes. ¿Sí ven? Entonces, yo puedo desarrollar fluidez con estos verbos comunes y puedo llegar a contar una historia. O sea, puedo, como digo, pronunciación, fluidez. O sea, todos los elementos puedo llegar a tener con estos verbos comunes. No es necesario como que avanzar ni llegar a tener como que los phrasal verbs, porque eso es como que, o sea, no es tan real ni tan funcional. Entonces, una de las cosas que ustedes quieren, es primero desarrollar inglés funcional. ¿Okay? Entonces, bueno, esta sería mi historia. Y si se dan cuenta, yo les seleccioné unos puntos. Bueno, las palabras que están en azul son time expressions. ¿Ok? Aquí no uso mucho sequence words, pero sí uso time expressions. When I was 24, eso ya me muestra cuando tenía 24 años, ¿sí? O cuando era de 24. Entonces, ahí ya me va dando una historia y me lleva al pasado. Y si yo logro reconocer los verbos en el pasado, ¿cierto? Yo ya sé que esta historia es de un evento del pasado, ¿sí? Y como le digo, más adelante veremos ejemplos de de historias en el futuro para que vean cómo cambian los verbos. Pero vamos a trabajar la comprensión. When I was 24, I got the news that I was going to be a dad. ¿Listo? Una oración simple. Si la comprenden, dice, bueno, cuando tenía 24, supe o recibí la noticia que iba a ser papá. Inmediatamente, tuve varias emociones. No fue hasta que Emma nació, ¿sí? Entonces esta frase es, no fue hasta que Emma nació que realmente se convirtió, que se sintió real. Me convertí en papá. Entonces, acá, dependiendo la interpretación, que les voy a mostrar acá abajo una segunda parte, como que uno puede no sé, como que identificarse. Pero en comprensión y para la gramática, ya me lleva a eventos del pasado. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de cómo yo puedo aprender la gramática sin realmente estudiar la gramática. Pero sí tengo que irme a complementar estas cositas pequeñas. Estas son como esas cosas pequeñas que a veces no nos fijamos. Listo, entonces,
yo ya sé que esto es en el pasado y les voy a mostrar que esos elementos que les dije de pronto tienen más peso porque, por ejemplo, yo de pronto no me sé las palabras en el pasado, los verbos, ¿no? Y yo pongo am. When I am 24, y en vez de got, pongo get. When I am 24, I get the news that I was going to be a dad. ¿Ok? Entonces, a pesar de que fallé en estos de acá, porque yo tengo esta palabra, ya yo sé, o la persona que está escuchando podría decir, listo, o sea, se está refiriendo a algo del pasado. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy? Es que el mensaje se entiende, ¿sí? Más allá del verbo, estas cosas tienen mucho peso. Bueno, entonces, espero que hayan entendido eso. Vamos a ir a la segunda parte. Una vez que yo tengo historias, ¿cierto? Y son cortas, 3, 4 líneas, ustedes las pueden escribir sus propias historias, tomarse un momento y hacer la repetición espaciada con eso. Yo lo que trato de hacer es empezar a trabajar questions, ¿cierto? La segunda habilidad. Entonces yo combino esas técnicas, ¿se acuerdan lo que les hablaba? Combino la técnica de la repetición, de las preguntas y de storytelling. Entonces aquí, pregunta, when did he know he was going to be a dad? En las preguntas ya entra la parte que sería el auxiliar. ¿Sí ven? Este aquí es auxiliar. Pero miren lo que pasa. En la respuesta, ese auxiliar se pierde. Bueno, especialmente cuando es afirmativa la oración, se pierde. Si una oración es negativa, yo uso el auxiliar de nuevo. ¿Ok? Pero aquí no es pregunta de sí o no, sino es como información. Entonces, when did he know he was going to be a dad? Hay varias opciones en mis respuestas. At 24, at 24, he knew he was going to be a dad. When he was 24. He knew he was going to be a dad when he was 24. ¿Ok? Entonces, importante es esto, mantener esto en el pasado. ¿Ok? ¿Cómo? Identificando esos verbos. Listo. Ya cuando repasemos otra vez las preguntas, yo les voy a hacer caer en cuenta cómo la pregunta me da la estructura. Vamos a ir a una pregunta más que puedo sacar acá. Es, ¿did he feel happy with the news? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Según esto, ¿la persona se sintió happy? ¿Se sintió feliz? ¿Did he feel happy? Y aquí una respuesta podría ser, yes, he felt happy when he knew about it. Cuando se enteró. ¿Ok? How did he feel? How was your experience? Bueno, entonces hay otra manera, lo que me refiero es que ustedes traten de esa historia, decir, ok, ¿cuántas preguntas puedo sacar de esta historia? ¿Cuántas preguntas puedo crear? ¿Ok? Igual, más adelante reforzaremos eso. Pero listo, vamos a entender cuál sería la tarea. Ustedes quieren, si son intermedio, o sea, si son intermedio y quieren, o sea, sienten que todavía están como que estancados en la parte gramatical, ustedes van a crear 3 historias, ¿cierto? Así como las que acabo de hacer, y van a ser dirigidas a esos 3 diferentes tiempos. Vamos a empezar por acá. Importante, mantener lo que se llama la concordancia de tiempo. Eso es una primera parte. Si ven, todos los verbos acá en esta historia estaban en el pasado. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que quiero hacer. Si voy a hablar del futuro, todos los verbos deben estar en el futuro. Y ya. ¿Ok? Bueno, vamos a... Y más adelante es como que esa otra parte que hacemos historias que van saltando, que son como las películas. Estamos no sé, en el pasado y pum, nos saltamos al futuro y después al presente. Entonces, eso se llama transicionar en tiempos. Así que espero que esto te ayude a entender dónde enfocarte. ¿Cuáles son o sea, cuántos verbos quieren aprenderse? Acuérdate, máximo 30 y aprender a usarlos porque cada verbo va a tener diferentes formas. Antes de saltarnos para phrasal verbs u otras expresiones o unos verbos ahí rebuscados. ¿Ok? Esta técnica, como te digo, hay que ir aprendiendo todas sus, digo, cómo la utilizo, o sea, todas las maneras posibles de utilizarla, pero hoy ya te he dado como que la base o la introducción. Espero que esto te ayude, ve a aplicarlo, ve a buscar historias, crea tus propias historias, identifica estas
frases o estas palabras que son como las que hacen que todo se una y tenga sentido, ¿ok? Entonces, bueno, esto fue el día 9. Repasa tus actividades y ya estamos llegando a la mitad del reto. Nos vemos.